Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana continuamos con los estudios de Hechos. En este preciso momento vamos con Hechos 7. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la declaración de Estéfano. Estéfano está enfrente del Sanedrín y el Sanedrín va a apedrearlo por las palabras que él va a decir. Primeramente lo están juzgando por hablar de Yahshua, algo que no es un crimen, pero para ellos sí lo es, porque les está quitando poder. El judaísmo ortodoxo de la época está combatiendo a todas las personas que hablan sobre el Mesías. Hoy en día nosotros, bendito sea Yahweh, podemos hablar libremente, pero en aquel entonces era algo muy peligroso y la congregación iba creciendo cada vez más. Israel se estaba inclinando cada vez más por Yahshua porque veían que esa era la Emet, que esa era la verdad. Estéfano va a dar un discurso un poco largo, vamos a leerlo todo, es un discurso importante, porque la conclusión del discurso es, así como ustedes mataban a los profetas, así ustedes también mataron a Yeshua. Eso es lo que les va a decir en resumen, lo que va a decir Estéfano. Y también, así como ustedes mataron a Yeshua, también me van a matar a mí. Es lo que está diciendo Estéfano, pero no con estas palabras así tan simples. Lo va a decir de una forma más elegante. Y les va a hablar de Moisés y les va a hablar de lo que vino después de los hijos de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Les va a hablar de todas esas cosas para demostrar que él tiene conocimientos del Tanakh, conocimientos de la Torah. Y no es una persona inculta. Dice así en el 1, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, gran ministro se traduce realmente. El Cohen Agadol preguntó, ¿son estas acusaciones verdad? Que le estaban acusando a Estéfano de que él supuestamente había dicho cosas en contra de Moisés y en contra del templo, porque Yahshua dijo que el templo iba a ser destruido y estaba profetizado en Daniel, en las 70 semanas de Daniel, que así iba a ser, de todas formas. Entonces no estaba diciendo ninguna mentira. Bueno, dice en el 2, y Estéfano dijo, hermanos y padres, escuchen, el Elohim de gloria apareció a Abraham Avino, a nuestro padre Abraham, en Mesopotamia, antes de que él viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es esta tierra que Yahweh le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob? Es la tierra de Israel, la de Oriente Medio de hoy en día. Esa es la tierra que Yahweh le prometió, punto. No se la prometió a las naciones árabes, no, se la prometió a Israel. Entonces las naciones árabes ya tienen su gran territorio muy grande que hacen muy poco en él. O sea, realmente lo desaprovechan y hacen cosas malas más bien ahí. Para que por si algún día alguien les dice que los hijos de Abraham son los dueños de esa tierra, bueno, sí, los de Israel, no los de las naciones árabes. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael y Yahweh le dio su promesa a Ismael y eso es lo que le toca a ellos. Pero ellos también quieren Israel y no la quieren porque tiene petróleo, porque no tiene. Ni la quieren porque les gusta, la quieren solamente para humillar no a Israel, sino a Yahweh. Para decir que Alá es real y Yahweh es de mentira. Entonces, ¿verdad? Que pues, según ellos. Entonces, para eso es que la quieren. Pero le sale al revés. Vea qué curioso que una nación tan chiquitita demuestra que Yahweh está con ellos y así ganan las guerras y así destruyen al enemigo. Y es impresionante. Una nación nueva. Nueva entre comillas, o sea que se rehizo de nuevo, recuperó la tierra que tenían apenas hace 77 años. En el 4 dice, de modo que dejó la tierra de los caldeos y vino a Harán. Después que su padre murió, Yahweh hizo que se fuese a esta tierra donde ustedes están viviendo ahora. O sea, estamos en Israel y esta es la tierra que Yahweh le prometió a Abraham y a su descendencia, que es Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel y esa tierra le pertenece a Israel. En el 5, él no le dio herencia en ella, ni siquiera espacio para asentar un pie. O sea, Abraham no vio nada. Abraham tuvo fe nada más, no llegó a esa tierra nunca. Ni siquiera para asentar un pie, pero le prometió dársela para su posesión y a sus descendientes después de él, a pesar de que en ese momento no tenía hijos.
En el 6, lo que Yahweh le dio fue, tus descendientes serán extranjeros en tierra foránea, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Esto sucedió en Egipto. Cuando ellos se fueron a Egipto, Yahweh se lo profetizó a Abraham. Y ellos conocían que tarde o temprano iban a ser esclavos ahí, y así fue. Ellos fueron esclavos en Egipto y vivieron 400 años. Dice en el 7, mas yo juzgaré a la nación que los esclavice, que eso fue lo que sucedió en Egipto, las 10 plagas de Egipto y todo lo que sucedió. Bueno, Yahweh dijo, y después de esto se irán y me adorarán en este lugar. ¿En dónde? En Israel. Lo van a adorar ahí, que fue donde se puso el templo. Dice en el 8, y le dio la Brit Milá, que esto es la circuncisión, y le dio la Brit Milá, de modo que fue padre de Yitzhak, y le hizo su Brit Milá, o sea, le hizo su circuncisión al 8º día de nacido, ¿verdad? Al 8º día. Y Yitzhak fue padre de Jacob, que este es Israel. Y Jacob fue padre de los 12 patriarcas, de los Abot patriarcas. Dice en el 9, ahora bien, los patriarcas, los Abot, tuvieron celo de Joseph y lo vendieron para esclavitud en Mizraim, que esto es Egipto. Pero Yahweh estaba con él. Todos conocemos la historia y si no, bueno, vamos a tener que leer Génesis y leer toda la historia. Pero aquí nos están dando un resumen. Dice en el 10, él le rescató de todas sus tribulaciones y le dio sabiduría y gozo del favor de Faraón, rey de Mizraim, el cual lo nombró gobernador supremo sobre Mizraim y sobre toda su casa. Recordemos que Joseph, que es muy posible que Joseph sea el padre de Latinoamérica y de Estados Unidos, porque se dice que Latinoamérica es la tribu de Efraín y que Estados Unidos es la tribu de Manashe. Bueno, eso es lo que se dice y se cree, ¿verdad? Muy difícil de comprobar, pero es posible. Nosotros ni siquiera somos de la tribu de Judá y muchos dicen que son judíos y no, o sea, no descendemos de ahí. Es posible más bien que descendamos de Efraín, pero hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Bueno. Entonces, estamos con Joseph, que Joseph es nuestro padre, si tuviese yo razón con esta teoría. Y él está contando de que Joseph fue vendido por los demás hermanos. Y estos hermanos lo vendieron por un precio y él llegó a Egipto y se convirtió en la mano derecha de Faraón. No había nadie más poderoso en todo Egipto que Faraón y él. Él era el segundo más poderoso. Dice en el 11, sobrevino una hambruna que causó mucho sufrimiento por todo Mizraim y Canaán. Pero cuando Jacob oyó que había grano en Mizraim, mandó a nuestros padres allí, allí la primera vez, uno, dos, tres, allí la primera vez. El 13. La segunda vez Joseph reservó su identidad a sus hermanos y la familia de Joseph fue dada a conocer a Faraón. Bueno, esta es la historia que todos ya hemos leído en Génesis, pero es un resumen. Dice en el 14, Joseph mandó a traer a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas. En el 15, y Jacob descendió a Mizraim, allí murió, igual que nuestros otros padres. Sus cuerpos fueron trasladados a Shechem y sepultados en una tumba que Abraham había comprado por cierta suma de dinero a la familia de Hamor en Shechem. Esta tumba es la famosa tumba de Macpelah o de Macpela, que ahí fue donde fue sepultado, bueno, los patriarcas. Dice en el 17, cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa que Abraham le había hecho, que Yahweh le había hecho a Abraham, el número de nuestro pueblo en Mizraim creció grandemente, hasta que se levantó sobre Mizraim otro rey que no tenía conocimiento de Joseph. Recordemos que el primer rey, bueno, el primer rey no, el rey que conoció a Joseph amaba mucho a Israel y amaba mucho a Joseph y le había prestado su favor, lo había puesto en un gran puesto. Joseph murió. El faraón, este que les estoy mencionando, también murió. Entonces vino su hijo y este aborreció a Israel a un punto que los esclavizó de forma pues inhumana, y sucedió todo lo que conocemos con Moisés. Dice en el 19, este hombre con astucia cruel exigió a nuestros padres que su recién nacido fuera echado de sus
de sus casas para que no sobrevivieran. Entonces, esto es lo que hacían, era matar niños. Recuerdan que Faraón mató bebés para que Moisés no naciera, para que no naciera este guía, este roe, este pastor, este moré tan importante, este profeta que iba a ser Moisés. Él no sabía cómo se llamaba ni quién era, pero sí se sabía que iba a nacer. O sea, ya la profecía ya estaba y se iba a cumplir. Esto mismo hizo el rey de Israel de la época del Mesías, que ese rey era Herodes, que es Ordos, el verdadero nombre. Este Ordos quiso matar a todos los bebés para que no naciera el Mesías y no le quitara el trono a él. Entonces se repitió la historia. O sea, lo que pasó con Moisés, que mataban bebés para que no naciera un guía, se repitió pero en Israel y con Herodes, ¿verdad? Para que no naciera el Mesías. Aquí nos está contando esta historia. Dice en el 20, entonces Moisés nació y fue hermoso a los ojos de Yahweh y por 3 meses fue criado en la casa de su padre. Y cuando fue sacado de su casa, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. De modo que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Misrayim y fue tanto poderoso orador como también un hombre de acción. En el 23, pero cuando tenía 40 años de edad, la idea le vino de visita a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, él fue y visitó a los hermanos suyos que son Israel. Dice, y al ver que uno estaba siendo maltratado, fue en su defensa y tomó venganza derribando al egipcio. O sea, mató a un egipcio para salvar a un israelita. El israelita valía muy poco porque era un esclavo y el egipcio tenía muchos derechos. Y él mató a un egipcio. Dice en el 25, él supuso que sus hermanos entendieron que Yahweh lo estaba utilizando para rescatarlos, pero ellos no comprendieron. Cuando apareció al día siguiente mientras peleaba tanto, trató de haber shalom entre ellos, diciendo, hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren maltratarse entre sí? O sea, vio a dos israelitas peleándose y les dijo, no peleen. En el 27, el que estaba maltratando a su compañero le dio un empujón a Moisés y le dijo, ¿quién te ha nombrado gobernador y juez entre nosotros? De hecho, Yahweh lo había nombrado gobernador y juez entre todo Israel. Yahweh lo nombró a Moisés desde que nació, desde antes de nacer. Ya lo tenía planificado. Y este hombre, este israelita, viendo que tiene a Moisés de su lado, ¿verdad? Que los había protegido de ese egipcio que quería matar a un israelita, él lo agarró y lo empujó y de malagradecido le dijo esto, ¿quién te nombró juez entre nosotros? Yahweh lo nombró juez. Y esto es lo que está pasando con Yeshua. Y este ejemplo que está poniendo Esteban es para que se entienda de que los israelitas de ese entonces eran muy malagradecidos y desecharon a Moisés y desecharon a los profetas y también desecharon a Yeshua. O sea, él les va a poner este ejemplo, está contando esta historia para ponerles el ejemplo y también para demostrar que él sabe, ¿verdad? Que no es un inculto. Dice en el 28, ¿acaso quieres matarme de la misma forma en que mataste ayer al egipcio? Les está diciendo este israelita después de empujar a Moisés. Al oír esto, Moisés huyó del país y fue exiliado en tierra de Misrayim, donde tuvo 2 hijos. Moisés lo iban a matar en Egipto por haber matado a un egipcio. Entonces él tuvo que escapar. Dice en el 30, después de 40 años más, o sea, Moisés ya tenía 80, un malaj se le apareció en el desierto cerca del monte Sinaí entre las llamas de una zarza ardiendo. Tenemos que un malaj apareció en la zarza. Esto es muy importante porque este malaj es el malaj de Yahweh, pero es Yahweh también. O sea, el malaj de Yahweh es Yahweh. Hay un malaj, o sea, hay malaj de etcétera, malaj de malajim, ¿verdad? Hay muchos malajim que no son Yahweh, son simplemente mensajeros, pero este es el Malak de Yahweh. Esta es la forma que toma Yahweh para presentársele aquí a Moisés, pero también se le presenta al papá de Sansón, que se llama Manoah, el papá de Sansón, y se le presenta a otros personajes en el Tanaj. ¿Por qué toma estas formas? Porque no puede bajar Yahweh en toda su esencia y mostrar toda su esencia, porque el mundo está lleno de pecado, el mundo francamente, Yahweh como que lo despedazaría, así es como lo explica todo mundo. Yahweh despedazaría el mundo al ver tanto pecado, no puede bajar en toda su pureza, entonces manda a su Dabar, a su palabra, que este es Yahshua antes de encarnar, antes de hacerse carne.
Yahshua cuando bajó la palabra de Yahweh, que es como decir un pedacito de un, bueno, como explico yo, una gota de un mar muy grande, y habitó un cuerpo, un Mishkan, un templo, llamémosle, que es un cuerpo. Ese es Yahshua, pero es Yahweh igual. Hay gente que no comprende esto, le cuesta. Y discuten mucho al respecto. Yo tengo un video que habla al respecto por si quieren verlo. Bueno, entonces sigamos con la historia que nos está contando Estefano. Dice el 39, después de 40 años más, un Malak se le apareció en el desierto cerca del monte Sinaí, entre las llamas, en una zarza ardiendo. Este es Yahweh, pero es el Malak de Yahweh, es una parte de Yahweh la que aparece en la zarza ardiendo. En el 31, cuando Moshe vio esto, se asombró de lo que sus ojos veían y se acercó para observar mejor. Vino a él la voz de Yahweh. En el 32, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Pero Moshe se estremeció con temor y no se atrevió a mirar. En el 33 dice, Yahweh le dijo, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh, es tierra santa, tierra apartada. Kadosh es apartado. Santo es la palabra que pusieron los griegos para describir algo apartado. Y no está mal la palabra, pero la palabra en español sería apartado, la correcta. Dice en el 34, yo he visto claramente cómo mi pueblo es oprimido en Misrayim. He oído llantos y he descendido para rescatarlos y ahora te enviaré a Misrayim. En el 35, este Moshe a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha constituido en gobernador y juez? Este mismo, el que Yahweh envió como gobernador y redentor por medio del Malaj, este Malaj es Yahshua, ve aquí como lo ponen entre paréntesis, piensan igual que mí, este Malaj es Yahshua, que por cierto este mismo Malaj, el Malaj de Yahweh, acompañó a Israel en el desierto cuando salieron por primera vez de Egipto. O sea, en la primera salida él iba caminando enfrente. Y cuando vino Faraón a destruirlos, recuerdan que Faraón, ese mismo Malak se paró enfrente y bajó una luz, y esa luz impidió que Faraón pudiera pasar. Entonces ellos se abrió el mar y pasaron por ahí, y después se quitó la luz y pasó Faraón y les cayó el agua encima, ¿verdad? El mar encima los aplastó. Pero este es el Malaj de Yahweh, y este Malaj es Yahweh que los está acompañando, y es Yahshua también, es la parte, la pequeña parte, por decirlo de alguna forma, aunque suene feo, pero es como la pequeña parte que Yahweh mandó para no ir en toda su esencia. Pero es Yahweh, no es otro, no son dos. Vamos de nuevo desde este punto. Este mismo es el que Yahweh envió como gobernador y redentor por medio del Malaj que se le apareció en el matorral de la zarza. 36. Este hombre lo sacó, haciendo milagros y señales en Misrayim, en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Tenemos el 40 muchas veces, eso tiene un simbolismo. Vea que en el año 40 Moisés salió de Egipto, ¿verdad? Por primera vez por haber asesinado a un egipcio. Y después, 40 años después, volvió a Egipto, pero ya para liberar a Israel. El 40 aparece muchas veces en la Biblia y tiene su simbolismo. Yo he hecho un video que habla sobre los números en la Biblia. Más bien me quedé corto porque hay más números y más cosas de qué hablar, pero es bueno entenderlo. El 40 significa algo así como un tiempo de limpieza, como de purga, de reinicio, tal vez. Por eso ahí donde viene la palabra cuarentena también, ¿verdad? Que se pone 40 días a una persona para ver si sigue enferma y poder sacarla de esa habitación para que no enferme a otros. El 40 aparece muchas veces. Bueno, en el 37. Este es Moshe que dijo al pueblo de Israel, Yahweh levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Esto lo dijo Moisés. Yahweh va a levantar un profeta como yo de entre sus hermanos. Y así ha sido. ¿Por qué? Porque después de que murió Moisés, vino Josué. Después de Josué, bueno, vinieron otros, después estaba Isaías, después estaba Jeremías, después también tenemos tantos profetas como el profeta Daniel, como el profeta Ezequiel, etcétera, ¿verdad? Yahweh siempre ha levantado gente importante y estos profetas, el pueblo de Israel siempre ha hecho intentos de matarlos. Dice en el 38, o matándolos, ¿verdad? Los que los matan. Dice, este es el hombre
estuvo en la asamblea de Israel en el desierto, acompañado por el Malaj que le había hablado en el monte Sinaí, y por nuestros padres, el hombre al que le fueron dadas las palabras vivientes para pasarlas a nosotros, que esto es la Torá, ¿verdad? O sea, a Moisés se le dio la Torá para darnos a nosotros. En el 39, pero nuestros padres no querían obedecerle, por el contrario, le rechazaron y en sus corazones regresaron a Misrayim. Ve, mucha gente no quiso a Moisés. Y es verdad, si lo leemos la historia, vemos que está la famosa rebelión de Coré. Bueno, de Coré y otros dos. Había uno que se llamaba Datán y el otro no me acuerdo, Abiú creo que se llamaba. Y ellos querían sustituir a Moisés y el pueblo renegó a Yahweh y a Moisés muchas veces. Dice en el 40, diciendo a Jarón es el hermano de Moisés, Aarón, dice, haznos dioses que nos dirijan, porque este Moshe, quien nos sacó de Misrayim, no sabemos lo que le ha acontecido. ¿Por qué dijeron esto, Israel? Porque Moisés está en el monte Sinaí y no volvía. Entonces dijeron, seguro se murió. Ya lleva casi 40 días ahí en el monte. Entonces dijeron, ya se murió. Y a los 40 días bajó y encontró el becerro de oro. El 41. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro y lo ofrecieron a sacrificio e hicieron celebración en honor a lo que había hecho con sus propias manos. Así Yahweh se apartó de ellos y los entregó a adoración, a adorar las estrellas, como está escrito en el libro de los profetas. Pueblo de Israel, no fue a mí que ofrecieron animales sacrificados ni sacrificios por 40 años en el desierto. No, ustedes llevaron el tabernáculo de Molech, que este es Moloch, que sacrificaban niños a Moloch, y la estrella de su dios Renfán, que hay gente que dice que esta estrella de Renfán es la misma estrella que hoy en día se conoce como la estrella de David. Pero bueno, poca información tenemos y poca evidencia para decir que es cierto. Hay personas que dicen que no es una estrella ni siquiera, es un maguén, es un escudo, y que lo tenían el anillo de David y que con eso firmaba. ¿Y por qué dicen eso? Vean esta imagen que les voy a poner. Resulta que la palabra David, el nombre David, se escribe así, triángulo, Y, triángulo. Pero se escribe así en lo que se conoce como paleo hebreo, no en el hebreo moderno que se conoce como hebreo cuadrado, sino en ese paleo hebreo. Y si usted toma un triángulo y otro triángulo, lo pone de cabeza y los pega, se hace esa estrella o este maguen, este escudo. Entonces, por eso es que él firmaba así, con ese símbolo, ¿verdad? Que era un escudo con el que él firmaba, que tiene un anillo. Eso es lo que dice la gente. Yo no estoy diciendo que así sea. Difícil de comprobar que así es. Bueno, continuemos. Dice, los ídolos que ustedes hicieron para adorarlos, por tanto, los mandaré a la dispersión, más allá de Babel, más allá de Babilonia. En el 44, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. Fue hecho tal como Yahweh, como Yahweh, quien habló a Moisés con orden de que se hiciera conforme al modelo que Moisés había visto. Luego nuestros padres, quienes lo habían recibido, lo trajeron con Yahoshua, que este es Josué, cuando tomaron posesión de la tierra, que habitaban las naciones que Yahweh echó delante de ellos. Así fue hasta los días del Melech David, los días del rey David. En el 46, él disfrutó del favor de Yahweh y pidió si podría proveer un hogar para el Elohim de Jacob. Y Shlomo, sí, él construyó una casa. Tenemos que, están hablando del Mishkan. Primero el Mishkan, ustedes saben que no era así como les pongo en la imagen, sino que más bien era una tienda de acampar. En la época de David, él le nació el corazón hacer un templo. Entonces Yahweh le dijo, sí, pero usted no lo va a construir, lo va a construir su hijo, se va a llamar Shlomo, ¿verdad? Que va a ser Salomón. Entonces David le dejó un montón de materiales a Salomón y cosas para poder hacerlo. Salomón recogió aún más y lo hizo, pero lo hizo según como Yahweh le dijo, pero no a Moisés, sino realmente a David. O sea, los planos de este templo se los dio Yahweh a David, no se los dio directamente a Moisés. A Moisés le dio el Mishkan, a David le dio los planos del templo, ¿verdad? Cómo lo quería Yahweh, es muy interesante.
Entonces, bueno, eso es un tema bastante largo. Dice en el 48, pero Ha el Yong no vive en lugares hechos por manos, como dice el profeta. Dice, el cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrían construir ustedes? ¿Qué clase de lugar podrían idear para mi reposo? Realmente Yahweh es muy grande. Aún así hay que entender que en el templo sí bajó la Ruach HaKodesh y habitó ahí. O sea, no es que Yahweh viva ahí, sino que habitó por un momento, ¿verdad? Y después se fue. Dice en el 50, ¿no fui yo mismo quien hizo todas estas cosas? Pueblo de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. Vea qué curioso. Pueblo de dura cerviz, pongan atención. O sea, cabeza dura, voy a decirlo así. Con corazones y oídos incircuncisos. La gente habla de la circuncisión del corazón como si fuese algo nuevo, pero realmente la idea de la circuncisión del corazón viene desde Moisés y la circuncisión de los oídos está en Jeremías o en Isaías. Ahí les pongo el texto. O sea, no es nuevo. No fue que llegó Pablo a inventarse la circuncisión del corazón y ahora la circuncisión del corazón. No, Moisés ya hablaba de la circuncisión del corazón. Ya se hablaba de la circuncisión de los oídos. Y esto se refiere, primero la circuncisión es un pacto que no se puede abolir. Después se refiere a que una persona incircuncisa de corazón es que no hace los mandamientos, no los tiene en su corazón. ¿Recuerdan la promesa que hizo Yahweh para el nuevo pacto? Que uno es que nos vamos a tener, ¿cómo se dice? La Torah en nuestros corazones. O sea, ya no la vamos a violar nunca más. Y después dice aquí, la circuncisión de los oídos, porque los oídos obviamente no se pueden circuncidar, igual que el corazón. O sea, se refiere a que no están entrando en pacto, o sea, las personas no están escuchando la Torah, no la están obedeciendo, porque no solamente es escuchar, es hacer, es obedecer. Dice, continúa diciendo, ustedes constantemente se oponen al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres. Ve, a mí a veces se me critica muy duramente cuando yo hablo en contra del cristianismo o hablo en contra del judaísmo ortodoxo. Pero les voy a decir algo, una persona que dice que la ley se abolió, que ya no hay que hacerla, es una persona incircuncisa de corazón y de oídos y de carne, de todo. ¿Por qué? Porque no quiere la ley, no quiere Yahweh, no quiere ni siquiera escucharla. O sea, usted les habla de la Torah y les da asco, les da pereza, los aburre, bostezan, no quieren Torah. ¿Por qué? Porque son incircuncisos de corazón, de alma, de carne, de todo. No quieren nada con Yahweh. Por eso yo critico tan duramente al cristianismo y al judaísmo ortodoxo, que rechaza al Mashiach y también modifica la Torah. Entonces no está bien, tenemos que ser puristas a la hora de estudiar la Torah y hacer lo que está escrito ahí. Entonces eso es lo que les está diciendo Jacob. Ustedes lo que hacen es perseguir a los profetas y matarlos. Y nuestros antepasados no han querido Torah. Así intentaron matar a Moisés, que no lo lograron, por supuesto, pero lo intentaron. Y así han matado a varios profetas. Dice en el 52. ¿A cuál de los profetas sus padres no persiguieron? Dice así, y es cierto. Cuando Jeremías llegaba y hablaba, lo perseguían. Cuando Isaías también, todos los perseguían. A Ezequiel, a todos los trataban mal. Los tenían por poca cosa, por mentirosos. También decían, ustedes son mentirosos. Va el 9:52. ¿A cuál de los profetas sus padres no persiguieron y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del Sadik, la venida de Yahshua, de este Sadik, de este justo? Y ahora se han convertido en los traicioneros y asesinos de él. Vean, de nuevo, a mí me critican cuando yo hablo mal del judaísmo ortodoxo y vea lo que está diciendo Estéfano. Ustedes son unos asesinos. Les está diciendo los judíos ortodoxos de la época. ¿Por qué? Porque así se comportan. Hoy en día, si tuviésemos a Yahshua en Israel y los judíos ortodoxos lo ven hablar las mismas cosas, igual querían asesinarlo. Buscarían cómo asesinarlo. Y hoy en día, usted le habla a un judío ortodoxo de Yahshua y se burla, se mofa. Es más, hasta hacen memes donde visten al Jesucristo grecorromano, así como lo pinta Roma, pero lo pintan como una mujer, ¿verdad?
con ropa interior de mujer y cosas blasfemas totalmente. Y ellos saben que ese es el Mashiach y aún así lo niegan y lo saben. Es que la evidencia es abrumadora y siguen en ese jueguito. Entonces sepan que yo critico, pero no por odio, sino porque así son las cosas. Ahora, si un judío ortodoxo quiere venir a Yahshua, bienvenido sea. Si un cristiano quiere venir, bienvenido sea. Pero si un cristiano anda diciendo mentiras y un judío ortodoxo también, no hay que dejarlos. Hay que señalar el mal que están haciendo. Y si no hay quien lo señale, entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta? O sea, tiene que haber gente que hable. Dice en el 53, ustedes que reciben la Torá como entregada por Malajín, pero no la guardan. Vea lo que le está diciendo Estéfano a los judíos ortodoxos y al Sanedrín y al Cohen Agadol. O sea, él está enfrente del Cohen Agadol. Y recordemos que el capítulo anterior le vieron la cara a él como si fuese la de un ángel. No sé, no se sabe por qué. Probablemente brillaba o algo, pero él les está diciendo todo este testimonio. Dice, ustedes no guardan la Torah. Dice en el 54, al oír estas palabras, ellos se sintieron como si les hubiesen punzado el corazón y rechinaron sus dientes contra él. O sea, apretaron los dientes así muy duros. Estaban pero furiosos como perros, ¿verdad? Estaban muy, muy enojados. Dice en el 55, pero lleno del Ruach HaKodesh alzó su mirada al cielo y vio la Shejinah de Yahweh, como Yahshua de pie a la mano derecha de Yahweh. O sea, Estéfano estaba enfrente del Sanedrín, vio para arriba y él vio a Yahweh, y vio a Yahshua a la mano derecha de Yahweh. Ahora se preguntarán, el que escribió esto, ¿cómo sabe que vio eso Estéfano? Se lo estará inventando, ¿no? Aquí mismo lo dice en el 56. Dice en el 56, miré, exclamó, veo el cielo abierto y el Ben Haadán, que este es el Hijo del Hombre, de pie a la mano derecha de Ha-Gedulá, o sea, de Yahweh, ¿verdad? Del grande, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Estéfano. ¿Quién está escribiendo esto que estamos leyendo? Lo está escribiendo Shaul. Shaul estuvo presente en todo este juicio y por eso lo logró escribir y dejar testimonio del mismo juicio, de todo lo que pasó. ¿Cómo sabemos que Shaul estaba ahí? Ya lo vamos a leer también. Dice en el 57. A esto ellos respondieron gritando a todo lo que les daba sus pulmones, para no tener que oírle, y en unánime acuerdo arremetieron contra él. O sea, después de lo que dijo Estéfano, se pusieron a gritar y se taparon los oídos para no escucharlo más. Dice en el 58, le echaron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Shaul. Ven, Shaul estaba ahí y él estaba joven cuando mataron a Estéfano, por eso él tal vez no lanzó piedras, pero sí se quitaron toda la ropa que andaban y se la dieron a Shaul, seguro para no ensuciarla, no mancharla, y apedrearon a Estéfano. Y Shaul fue testigo y fue partícipe a su manera de este homicidio, ¿verdad? Porque esto fue un homicidio, lo que le hicieron a Estéfano y muy triste. Pues como les digo, perdimos a un hermano que pudo habernos dejado un testimonio buenísimo, pero en cambio recibimos a Shaul también, que nos dejó un buen testimonio, Shaul, y nos escribió muchas cosas. Ahorita a este punto quiero hacer una pausa. Tal vez alguna persona se pregunte, ¿por qué Yahweh permitió que mataran a Estéfano? ¿Permitirán que el día de mañana también me pase lo mismo? Si yo doy testimonio, no sé, o sea, son cosas que uno no sabe porque solo Yahweh las conoce. Pero hay que entender de que el mal tiene que triunfar a veces. Hay que orar y pedirle a Yahweh, Yahweh, por favor, que el mal no triunfe, ¿verdad? Y no triunfe en nuestra vida, que no triunfe en nuestros juicios, en nuestras cosas. Orémosle a Yahweh para que así sea. Pero sí quiero decirles que a veces el mal triunfa, a veces la gente mala se sale con la suya, para después recibir un castigo tremendo, por supuesto. Y aquí están derramando sangre inocente. Esto causa ira a Yahweh grandemente. O sea, no solamente hicieron un mal, sino están derramando sangre. Y esta sangre es de una persona Kadosh, que era Estéfano. Estéfano había dado un buen testimonio anteriormente. Y vemos que Estéfano también, a través de, o sea, Yahweh utilizaba a Estéfano para ciertos milagros. Y había hecho muchas señales y milagros. Entonces está muriendo alguien muy importante.
Ahora, ¿qué pasaría si el mal nunca se saliera con la suya? Simplemente no existiría y ya. Y no estaríamos hablando de esto, ni estaríamos estudiando este tema, ni hubiéramos vivido lo que hemos vivido o iremos a vivir, no lo sabemos. No sucedería apocalipsis, no tantas cosas. Es que el mal, por desgracia, ha triunfado y va a triunfar. La cosa es que no triunfe en nuestras vidas. Lo que sucedió con Estefano es un caso muy especial porque es una persona muy inocente, no, no solamente es inocente, es que es un Kadosh de Yahweh. Era una persona muy especial, como decir, ¿qué otro ejemplo puedo dar? Como Job. Job era un Kadosh muy especial también, él no era una persona común y el mal triunfó. En ocasiones se puede decir que el mal triunfa sobre un profeta, sobre Yeshua, que era 100% Kadosh, obviamente, sobre un profeta, sobre Estéfano, que era profeta, no era apóstol, pero era profeta, y triunfó sobre los apóstoles a la hora de asesinarlos. Pero como les digo, esto es para que el colmo de la ira llegue y caiga pesadamente sobre las personas que han hecho esto. De la ira de Yahweh, por supuesto, que viene un juicio tremendo. Nosotros vamos siendo personas comunes, me sumo también. Y lo sumo a ustedes tal vez sin conocerlos, porque solamente un profeta o un apóstol o alguien así muy especial se le puede considerar un mártir. A una persona como yo, digamos, que me pasara algo, yo creo que no, porque yo no soy apóstol, ni soy profeta, ni nada de eso. Pero bueno, ese es mi pensar. Y pusieron sus ropas a los pies de Shaul y lo estaban apedreando en el 59. Mientras le apedreaban, Esteban invocó a Yahweh. Adón Yahshua recibe mi ruach. Él antes de morir, después de que mientras lo estaban golpeando, estaba de rodillas y dijo, Yahweh recibe mi espíritu. Y dice en el 60, entonces se postró de rodillas y gritó, Adón, no tomes en cuenta este pecado contra ellos. Entonces murió. Imagínense, después de estas últimas palabras, él dijo, no tomes en cuenta la maldad que me están haciendo. Y después se murió. Vea qué nobleza tenía Estéfano. Qué triste esta historia, la verdad. Y todo esto lo tuvo que haber escrito Shaul, tal vez con un corazón roto o hasta llorando, ¿verdad? Porque ya Shaul aquí ya está cambiado. En este momento, más adelante, vamos a ver la historia de Shaul. Pero ya Shaul ya cambió, ya tiene un corazón renovado y ya es otra persona y por eso está escribiendo este testimonio de esta manera. Y está prácticamente confesando un crimen. Pero Yahweh lo ha perdonado a Shaul, por supuesto que lo ha perdonado y que nos perdona a nosotros también. Hagamos una oración, acompáñenme. Dice así, Padre Yahweh, te agradecemos este estudio, mi Elohim, y todos los estudios que nos has dado. Te pido por la congregación de Por Amor a la Verdad, por las congregaciones que no conocemos ni siquiera sus nombres ni a sus hermanos, pero que están estudiando Torah en el nombre de Yeshua. Te pido que nos des la victoria, mi Elohim, en todo juicio, problema o malestar que tengamos en nuestro corazón. Saca de nuestra vida cualquier tipo de presión, mi Elohim, de desánimo en el nombre de Yeshua. Ata a todos esos demonios que habitan, que pueden habitar en nuestra vida, en nuestra casa, nuestras casas, en nuestros familiares, en nuestros hermanos, en el nombre de Yeshua, llévatelos fuera. Te pedimos en el nombre de Yeshua, despiertes a la Israel dispersa y a la Israel de Oriente Medio para que sepan que tú eres Yahweh, mi Señor, que tienes un nombre que hay que pronunciar, que no eres Hashem, eres Yahweh, ese es tu verdadero nombre, que Yeshua es el Mashiach y que Yeshua es Yahweh mismo también, mi Elohim, despierta a toda esa gente para que comprenda. En el nombre de Yeshua te pedimos que nos lleves a toda emet, a toda verdad. Perdona todos nuestros pecados, mi Elohim, en el nombre de Yeshua. Amén. Ahora los dejo con una canción. Espero les agrade. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones. Oh, Jerusalén tan querida como el Edén, en ti danza Matusalén junto con toda la tribu de Rubén y todos nuestros demás hermanos también. Jerusalén, Jerusalén, tras tus muros hay un almacén lleno de la Ruach HaKodesh de Yahweh, la misma que descendió en Belén. Eres tierra de profetas, de Kohanim y de nuestro Mashiach. Amén.
Amén. En un día en Jerusalén, capital del mundo, testigo de la gloria Shejina. Nube de luz y fuego que con sosiego desciende grácilmente sobre el templo, entrando en lo más profundo de los aposentos, en donde solo un escogido puede hacerse presente para el sacrificio especial, obsequio de paz al ser más imponente. En un día en Jerusalén, ciudad de nuestros antepasados, tú fuiste testigo de los primeros pasos de nuestro Melec. Aquella noche donde una estrella brilló y alumbró una humilde soca. Jerusalén, lugar donde nuestros padres partieron el pan. En los muros de tus casas de barro resonaron las voces de los profetas que aún retumban en nuestra alma, voces que van y vienen en nuestra mente como oleaje del mar. Por eso siempre están presentes, por eso siempre han sido resistentes, por eso eres ciudad valiente de nuestro Elohim. Bella Jerusalén, Jerusalén, tan querida como el Edén. En ti danza Matusalén junto con toda la tribu de Rubén y todos nuestros demás hermanos también. Jerusalén, Jerusalén, tras tus muros hay un almacén lleno de la Ruach HaKodesh de Yahweh, la misma que descendió en Belén. En la casa de Yahweh ha recibido a los dispersados, como una bandada de aves libres regresan tus hijos, pies alegres revolotearon en tus patios y nos deleitan con sus trinos. En un día en Jerusalén, hojas de palmas en el suelo, mantos cubrían la calle, ojos atentos al sacrificio que desfilaba hacia tus adentros. Prepárate, Israel, para los reencuentros.